Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Estamos en el módulo 14 del paper 11 que se titula Juan Ramón Jiménez. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. El objetivo de este módulo es tener una breve idea sobre la vida de Juan Ramón Jiménez, destacar los rasgos más sobresalientes de su obra y su estilo de escritura. También vamos a echar un vistazo a algunas de sus obras más célebres. Sobre los datos biográficos de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez Mantecón nació el 23 de diciembre de 1881 en Moguer, Huelva. Era el tercero de los hijos. Pertenecía a una familia acomodada. Su padre, Víctor Jiménez, se dedicaba con éxito al comercio de vino. En 1893 estudió bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga de los jesuitas en el pueblo de Santa María. Al obtener el título de bachiller, se trasladó a Sevilla en 1896 para estudiar pintura. Según los deseos de su padre, fue obligado a comenzar la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, pero la abandonó en 1899. Frecuentaba la biblioteca del Ateneo Sevillano. Hizo amigos como Daniel Vázquez Díaz y también conoció a otros poetas como Manuel Reina o Enrique Redel. En esta época abandonó la pintura para dedicarse solamente a la poesía. Escribió sus primeros trabajos en prosa y verso. Colaboró en algunos periódicos y revistas regionales de Sevilla y Huelva. En 1990 se trasladó a Madrid para recibir una carta de invitación de Villaespesa y Rubén Darío. Allí conoció a otras grandes figuras del modernismo. También estuvo en contacto con Benavente, Rueda, Pío Baroja, los hermanos Machado, Azorín o Valle Inclán. En este mismo año publicó sus dos primeras obras, tituladas Ninfeas y Almas de Violeta. Se enfermó de neurosis depresiva, lo que lo llevó a temer constantemente por su vida, y volvió a Moguer, donde presenció la muerte de su padre. Se describe como un hombre de carácter melancólico y depresivo. Su familia lo envió a la Maison de Santé de Castel d'Antort, un sanatorio para enfermos mentales en Francia. Allí compuso su tercer libro, titulado Rimas. En 1901 volvió a Madrid para instalarse en el Sanatorio del Rosario. Pasó 2 años allí. Organizó varias reuniones asistidas por sus amigos poetas como Antonio Machado, Valle Inclán o Benavente. A causa de una nueva crisis depresiva, volvió de nuevo a Moguer. En este periodo compuso su libro Platero y yo. Su familia se enfrentaba a graves problemas económicos y también esto ayudó a agudizar su crisis depresiva. A finales de 1911 volvió a Madrid, donde decidió vivir definitivamente.
En 1916 se casó con Zenobia Camprubí en los Estados Unidos. Pronto volvió a Madrid con su esposa. Realizó viajes a Francia y a los Estados Unidos y encabezó movimientos de renovación poética. Ejerció una gran influencia sobre los miembros de la llamada generación del 27. Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, el poeta se exilió a los Estados Unidos, Cuba y finalmente se instaló en Puerto Rico. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1956, pero justo 3 días después murió su mujer. El poeta murió el 29 de mayo de 1958 en San Juan de Puerto Rico. Vamos a hablar ahora sobre su estilo. Juan Ramón Jiménez ha producido una obra muy extensa, sobre todo la obra poética en prosa y en verso. La voz de este poeta, caracterizada por la metamorfosis, evoluciona a lo largo de los años y al mismo tiempo gana en agilidad. Su estilo también se ve transformado a lo largo de sus años. Aunque su obra se define por una sucesión de estilos, cuenta con una fluida continuidad. Así, el poeta vuelve una y otra vez a los mismos motivos y formas para reelaborarlos, donde sus obras tempranas siguen la corriente del modernismo, las anteriores tienden hacia las tendencias nuevas. En sus creaciones literarias hay una predominación del sustantivo. Se destaca el afán del poeta por sustantivar otros elementos de una oración. Abunda la apariencia de infinitivos, las formas temporales y abstractas del verbo como sustantivos. También se sustantivan los complementos nominales y los complementos circunstanciales. Los adjetivos neutros y los adverbios aparecen sustantivados. Recurre al uso de violentas elipsis. Es evidente una tendencia a la abstracción. La abundancia de los sustantivos contrasta con la carencia de adjetivos. Su poesía gira en torno a la búsqueda de la realidad eterna y esencial de las cosas. Sus versos transmiten el sentimiento de una honda soledad. El poeta se encontró desprendido de la vida pública. Se caracteriza por una aguda hiperestesia. Es evidente su melancolía. Los tonos transmiten un dolor agudo y punzante. La suya es una poesía minoritaria, envuelta de dificultad y hermetismo. Siempre está presente una gran inquietud y una constante búsqueda. Su poesía se dirige hacia la búsqueda de la belleza. Además, se define también por su búsqueda del conocimiento y la eternidad. Adula lo bello, sí, porque según este poeta, la poesía es una forma de conocimiento. Es un modo de penetrar en lo esencial de las cosas. Nos lleva hacia las últimas verdades. Además de esta sed de belleza y de eternidad,
es muy evidente su ansia por encontrar la verdad. La fugacidad del tiempo y de las cosas es otro tema recurrente. En su primera etapa se ve influenciado por el movimiento simbolista, una tendencia prevalente del fin de siglo. Hay un predominio de los recursos expresivos y motivos pertenecientes a esta estética. Muestra gran interés por el subconsciente y utiliza la sinestesia. La segunda etapa ve la predominación de lo simbólico, sin dejar del todo los rasgos de la corriente simbolista. En este periodo es muy evidente su deseo de evadirse de la realidad inmediata. Pretende elevar sus experiencias a lo simbólico. Se funden la concepción religiosa del poeta y la perspectiva simbólica. Encontramos símbolos muy diversos y polivalentes en los versos de Juan Ramón Jiménez. A menudo recurre al simbolismo para desvelar su desorientación vital. Su obra adopta un tono decadentista. Se percibe la melancolía. El otoño simboliza la fugacidad del tiempo. Aparecen una y otra vez los símbolos autumnales como las hojas secas. Menciona, por ejemplo, el tibio sol de octubre. En algunos lugares esto simboliza la regeneración a través del amor o la plenitud, y en otros presenta lo decadente. Otro símbolo estrechamente ligado al otoño es el crepúsculo. Representa también la decadencia y se vincula con la desazón y la incertidumbre angustiosa. El atardecer, junto con el otoño, transmiten un sentido de nostalgia. Después de volver a Moguer en 1905, la tarde pasa a encarnar la paz y la quietud. Utiliza muchas imágenes cromáticas. Abundan los tonos dorados. El amarillo es un color que representa con frecuencia. Conlleva tonos melancólicos de oro y verbaliza connotaciones lujosas. Recurre a menudo al juego de las imágenes. Retrata una sensualidad exquisita, uniéndola con una dolorida conciencia del tiempo. Cuando la tarde simboliza la paz, el autor recurre a los colores oro, cobres, malvas, violetas, etc., para representarla. Estos símbolos encarnan el fenómeno del paso del tiempo. Otros temas importantes se relacionan con la muerte y la resurrección. Abundan las referencias también a niños muertos, con la que pretende demostrar la contradicción simbólica entre la vida y la muerte. Es muy evidente la angustia que siente el poeta. El cementerio aparece a menudo como otro símbolo, el símbolo del otoño, que representa el paso del tiempo y el ciclo anual, simboliza la muerte y la resurrección. De nuevo saca a la luz el contraste entre la vida y la muerte. Al embellecer las estaciones en sus versos, el poeta muestra su admiración hacia la naturaleza. Las estaciones representan el devenir cíclico. En sus versos, la mariposa llega a representar el resurgimiento.
El árbol es símbolo de un universo armónico. Vincula el viaje con la muerte. Es muy evidente la melancolía en el tono. En unos lugares representa la muerte como una compañera dependiente de nosotros. A menudo sobrepone el misterio. Vamos a hablar ahora de su obra poética. Su trayectoria poética se divide en 3 etapas. Primero, la época sensitiva. Segundo, la época intelectual. Y tercero, la época suficiente o verdadera. Vamos a hablar primero de su época sensitiva. Este periodo incluye las obras desde sus comienzos hasta aproximadamente 1915. Su trayectoria literaria empezó a una edad muy temprana. Aparecieron sus primeros poemas en 1898, cuando tenía 17 años. Estas primeras obras tienden al postromanticismo beckeriano y son de un tono más bien adolescente. Pronto llega a ser evidente la influencia de la estética modernista. Es el modernismo de tipo sensorial. Destaca este modernismo intimista entre 1908 y 1915. Utiliza de manera liberal el color y otros elementos sensoriales. A menudo recurre a la adjetivación, sobre todo de tipo sensorial. Utiliza un léxico modernista, en el que aparecen ritmos sonoros y amplios, sobre todo el alejandrino. Refleja la confesión sentimental. Por ejemplo, en su libro Arias tristes, aparecido en 1903. El poemario contiene 76 textos y se divide en 3 secciones. Cuenta de una forma sencilla la forma en que el poeta representa las emociones de un modo transparente. Hay cierta unidad formal y una unidad de tono. Aparecen acentos beckerianos. El neorromanticismo va junto con los aspectos modernistas. Además, cuenta con un intimismo simbolista. Recurre a los versos de octosílabos y asonantes y se percibe una suave musicalidad. El lenguaje es sin adornos y el paso del tiempo y la muerte son temas centrales. Transmite el sentimiento de la soledad, al igual que el de la melancolía, sobre todo del yo poético. Es muy evidente su tristeza. Una atmósfera envolvente hace sentir su presencia. Recurre a una forma melodiosa. Muchos de los poemas se ligan con el tiempo que el poeta pasó en el manicomio borbolés. Se basan en el temor de volver al retiro materno. Otro tema fundamental es el deseo de unirse con la naturaleza. El valle simboliza esta fusión e incita un abandono intivital. Repito. E incita un abandono antivital. El tono predominante es de nostalgia. El poeta desea un mundo imposible en que se puede renunciar a la propia identidad. La primera sección, Arias otoñales, tiene como tema central el temor a la muerte. La tensión surge entre el deseo de llegar hasta un nirvana imaginario
y la gravitación hacia el mundo exterior. Manifiesta la inseguridad. La segunda sección es Nocturnos, donde se centra en torno al marco del jardín. El tema de la muerte encabeza esta sección. El poeta retrata la separación del cuerpo y el alma. Además, incluye las descripciones de la desintegración del cadáver. Recuerdos sentimentales forma la tercera sección, con evidentes raíces biográficas. Los poemas surgen de su experiencia del tiempo pasado en Burdeos y el sanatorio del Rosario. Adopta un tono sentimental, una sensualidad marca estas experiencias. Retrata recuerdos, dibujando escenas de ruptura, reconciliación y despedida. Se ve al poeta ensimismado en su tono melancólico. Ahora vamos a hablar de su época intelectual, su segunda etapa, que abarca desde 1916 hasta 1936, el año que abandonó España. Se inició con la publicación del poemario Diario de un poeta recién casado. Esta frase cuenta con una nueva sencillez. El autor de nuevo utiliza el octosílabo y reaparece la asonancia, con poemas breves que carecen de ornamentación. Es una poesía personal y la describe como una poesía desnuda. Marca una ruptura con el modernismo y presta mayor atención a lo conceptual y lo emotivo, con su ansia de eternidad. Sobresale su sed de conocimiento y a través de la poesía intenta penetrar en la realidad. Vamos a analizar brevemente Diario de un poeta recién casado, de 1916. Es la obra denominada como su mejor libro por él mismo y marca una ruptura definitiva con el modernismo. Compuso los poemas durante su viaje a Nueva York, con motivo de su boda con Zenobia Camprubí. Es un poemario bastante largo que se compone de 241 textos en verso y prosa. Se trata de los sentidos y los sentimientos de una situación concreta. La obra se divide en 6 secciones que corresponden a varias etapas del viaje de Madrid a Nueva York. Hacia el mar forma la primera sección. Abarca el viaje que se inicia en Madrid y termina en Cádiz. Evoca el paisaje de la infancia y la juventud. Amor en el mar es la segunda sección. Se caracteriza por la monotonía. Hay una carencia de incidentes y los poemas cuentan con una dificultad intensa. Los poemas famosos de esta parte son Sol en el camarote, Nocturno, Soledad, Cielo o Venus. La tercera sección, América del Este, surge de sus experiencias durante la estancia en Estados Unidos. Uno de los temas centrales trata de los amores del poeta recién casado y otro eje central es la animadversión que la vida norteamericana inspira al poeta. Adopta una postura defensiva al enfrentar el mundo exterior. Cuando se trata de sus experiencias como hombre casado, es evidente su placidez. A veces tiende al humor ácido y adopta un tono insultante. Son presentes caricaturas animadas, donde retrata cuadros vivos. Algunos importantes son Serenata espiritual o Me siento azul. Mar de retorno es la cuarta sección.
vuelven a ser reflexiones sobre y con el mar, con evidentes rastros filosóficos. Además, incluye bromas conceptuosas. Recurre a la prosopopeya. La quinta sección es España y trata de poemas de reconciliación. El poeta vuelve a su tierra nativa. En la última sección, Recuerdos de América del Este escritos en España, fue compuesta en Madrid y en ellos adopta un tono sarcástico y provocativo. Otros libros importantes de esta fase son Eternidades, Piedra y Cielo, Poesía o Belleza. Sobre su última época. Esta etapa se inicia en 1936 y dura hasta la muerte del poeta. Esta etapa corresponde con el exilio del poeta en América. El poeta se ve cada vez más ensimismado y recurre al verso libre. El lenguaje es profundo y se caracteriza por su hermetismo. Un poemario importante de esta etapa es Dios deseado y deseante, de 1948-49. Este poemario se compone de 57 poemas. Se divide en 3 secciones: Mar abajo, La ciudad y Mar arriba. Estos poemas surgen del viaje del poeta a Argentina en el 48. El eje temático gira en torno a Dios. Este Dios encarna la conciencia personal de la hermosura. Emana del yo poético. Estos poemas surgen del narcisismo del poeta. Abundan los neologismos caprichosos. Algunos poemas importantes en este poemario son De nuestros movimientos naturales, En mi tercer mar o El hombre conseguido de los nombres. Vamos a hablar ahora de su obra en prosa, cuyo ejemplo más importante es Platero y yo. Esta obra fue concebida durante el retiro de Moguer del poeta. La edición completa se publicó en 1917. Son 138 capítulos que incluyen 2 notas epilogales. La edición de 1917 se dirige a los adultos y se trata de un poemario en prosa, que se narra en primera persona. La acción se sitúa en un espacio privilegiado y la trama no se dirige hacia el transcurrir de unos hechos, sino que es una forma de presente detenido, a base de monólogos fragmentarios. El soliloquio del autor se dirige hacia Platero, el interlocutor mudo. En lugares, el burro juega el papel de alter ego del narrador. Es su compañero en su marginación y le acompaña en su huida del mundo de los hombres hacia las soledades de la naturaleza. El poeta adopta un tono de nostalgia con el que retrata la vida del campo andaluz. Vamos a leer un fragmento de la edición de 1914. Dice así: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados,
con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño y que una niña, pero fuerte y seco como de una piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo.